Hola amigos, ya se viene fin de semana, así que tenés viernes, sábado y domingo para leer Crisis Final, una obra tan difícil y tan compleja que hemos hablado en videos anteriores para tratar de hacer una guía de lectura un poco más rápida, un poco más sencilla, y ahora te voy a tratar de resumir esos videos anteriores y te voy a tratar de simplemente dar un pantallazo para que enganches este libro este fin de semana. Obviamente, lectura obligatoria, Crisis en Tierras Infinitas, piedra angular de cualquier historia de DC, sobre todo de la Liga de la Justicia. Así que lectura obligatoria, que sepas de qué se trata Crisis en Tierras Infinitas. Luego pasamos a Odisea Cósmica. Este te lo recomiendo porque aparecen los nuevos dioses, algo que va a dar charla en Crisis Final. Aparecen los nuevos dioses, el origen de los nuevos dioses, cómo consigue Darkseid una pieza de la ecuación antivida, que es lo que va a utilizar para conquistarnos a nosotros los humanos. Y también te digo que esto está resumido en un short también acá en TikTok. Crisis en Tierras Infinitas también tiene algunas cosas como el origen del antimonitor, así que también chusmea mi perfil sin ningún problema. Para entender esto de los nuevos dioses y la ecuación antivida, lectura obligatoria, Odisea Cósmica. Lectura obligatoria, Crisis en Tierras Infinitas. Lectura obligatoria, Odisea Cósmica. Claramente tenés que leer Crisis Infinita. El camino que hice yo para leer Crisis Infinita es claramente el recorrido que ha hecho Green Lantern en su redención de que pasa de Parallax a ser de nuevo Green Lantern. Y estas obras son las siguientes. Básicamente es Ocaso Esmeralda, La Noche Final, Día del Juicio y finalmente Green Lantern Renacimiento. Todo esto porque va a haber muchas consecuencias a causa de Green Lantern que van a llevar a Crisis Infinita, la secuela directa, pero de muchos años después, de Crisis en Tierras Infinitas. También te digo que acá hay apartados donde va narrando la historia y te resume un poco de lo que ocurre en Crisis en Tierras Infinitas y de lo que ocurre también con Hal Jordan. Pero si tenés los cómics que te acabo de mostrar, espero que lo hayas leído camino a Crisis Final. Antes de leer Crisis Infinita, te recomiendo por dos motivos y lectura obligatoria también, Crisis de Identidad. ¿Por qué? Porque con esto vas a entender qué pasa en Crisis Infinita y también vas a ver un tipo de narrativa distinta, un poco más policial, un poco más a lo que va al misterio, algo más, más terrenal y no tanto de lo superheroico. Así que te recomiendo para entender ese tipo de lectura, Crisis de Identidad, donde muestra a los superhéroes más humanos de lo que creemos que son. Y claramente todo eso va a conducir a Crisis Final. Pero tenemos que hablar de Morrison, algo que también te he mencionado en mis videos anteriores. Y para eso te recomiendo dos lecturas para leer a Morrison. La primera, Asilo Arkham. Acá vamos a ver cómo es el mambo. No, vamos a ver cómo es que o se le ocurre la manera de escribir a Morrison. Una lectura que, créanme, es bastante cortita, te va a obligar a la relectura, pero por una cuestión de que la historia está muy buena y cada vez que lo vuelvas a leer vas a descubrir distintas cosas o vas a tener más preguntas con las que llegaste a esta historia. Finalmente, All Star Superman, una obra que le valió ganar un premio Eisner a Morrison. Y esto es importante porque ya te he mencionado, acá sale el pensamiento filosófico a donde está orientado Morrison, es decir, al pensamiento nietzscheano. Algo que también te he resumido en videos anteriores, donde te he dicho que la filosofía de Nietzsche básicamente se basa en que el hombre sea libre, en tratar de llegar a ser el superhombre, aquel que es capaz de superar el eterno retorno de las cosas y así evitar el sufrimiento constante de las cosas de la vida que se van repitiendo. También Nietzsche menciona una crítica a las masas, es decir, que el individuo tiene que ser justamente eso, un individuo libre. Habla mucho de lo que es el libre albedrío, justamente para sacarnos estas ataduras de la cultura que al final nos ha terminado de domesticar a todos. ¿Por qué menciono todo esto rápidamente? Porque ya podemos leer tranquilamente, esto te lo recomiendo créanme de forma obligatoria para entender la escritura de Morrison. Y finalmente, Crisis Final, ya lo podemos leer tranquilamente y te voy a dar un consejo. Léelo de corrido.
A lo sumo detenete en una hoja si tenés que volver, pero léelo de corrido, porque al final Morrison va a unir todo eso que vos pensás que está en tiempos distintos o que está separado. Créeme que al final todo, al final va a converger en un punto y lo vas a entender tranquilamente. Así que léelo de corrido y léelo sabiendo justamente lo que ocurre en el tipo de escritura de crisis de identidad, es decir, un tono más detectivesco y un poco más terrenal, no tan superheroico, y sobre todo lo que ocurre en Odisea Cósmica, con la idea de lo que son los nuevos dioses, con la idea de lo que es la ecuación antivida, cosa que acá te explica bien el origen, y saber quién es Darcy, saber quién es Orión, y saber todo lo que es al respecto del cuarto mundo de Kirby. ¿Por qué? Porque por lo menos en Argentina todo ese tipo de cómic y escrituras es muy difícil de conseguirlo. Así que te recomiendo Odisea Cósmica para entender esa idea, ese retorno a Kirby que hace Morrison. Y finalmente en Crisis Final, acordate del pensamiento nietzscheano que tiene Morrison, en el cual es básicamente que los seres humanos estamos sumisos por la ecuación antivida a lo que es la orden de un dios como es Darcy, y que la idea justamente es sacarnos de esa idea de estar atrás de una deidad y de tener libre albedrío total. También es un halago hacia el ser humano, donde hay una metáfora bastante interesante del fuego, donde fue bastante peligroso darle el fuego al hombre. Esto es por la idea de que tiene una capacidad creadora increíble y también una capacidad de destrucción increíble. Y donde la idea justamente, acá somos esclavos de Darcy, algo que va totalmente en contra de la libertad, y que es una obra bastante buena, donde se basa en la acción al final, y toda esa onda detectivesca, como podemos ver un poco en Crisis de Identidad, lo vamos a ver muy bien en Crisis Final. Si tenés alguna duda o querés compartir algo, te leo en los comentarios. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de compartirlo. Seguime en mis otras redes. Te deseo buen fin de semana. Y si no lo has hecho acá, ya sabes que tenés que hacer lo mismo que tenés que hacer en Instagram. Seguime para más.